Semana 24. Estamos de regreso en Semana 24, 11 de la mañana con 31 minutos. De acuerdo al último estudio realizado por Adimark y la Fundación Paz Ciudadana, el porcentaje de hogares víctimas de delitos en los últimos meses aumentó en un 4,9%. Una cifra que no se registraba en el país desde hace 4 años. Para saber a qué se debe este cambio, queremos conversar esta mañana con el coordinador de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, José Francisco García. José, gracias por venir a Semana 24. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, veníamos, parece, como doblándole un poquito la mano o bajando bastante los índices. Se había llegado en la encuesta anterior a un 33% que desde Fundación Paz Ciudadana nos decían que era casi histórico. Óptimo. Muy óptimo. Y ahora hemos vuelto al 37,9%, casi 38%, que venía siendo como el nivel normal. Entonces, no sé cómo preguntarlo. Si preguntar, ¿por qué disminuyó durante el segundo semestre del año pasado la delincuencia? ¿O por qué ahora volvimos a los estándares normales? De acuerdo. Yo creo que queda muy bien planteado de la manera en que tú lo pones, porque en realidad lo que está pasando es que 2010 arrojó cifras que son de alguna manera un tanto extrañas. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta está más bien asociada al terremoto. Y uno diría, mire, igual que en otros campos, en el fondo de la vida social y económica, las cifras de 2010 hay que tomarlas con mucho cuidado. Entonces, las comparaciones que estamos teniendo ahora en 2011 son en comparación a lo que pasó en 2010. Y en ese sentido, uno tendría que ser bastante cuidadoso. Y yo creo que lo que tenemos que esperar es el siguiente informe de Paz Ciudadana, pero por sobre todo necesitamos esperar la próxima encuesta de victimización del gobierno con los resultados globales del año 2011. Para saber cuál es la tendencia. Efectivamente, pero mi sensación es que la mejor comparación es con 2009. Y lo único que nos está diciendo es que de alguna manera sigue estancado en los niveles en que estaba bajando desde fines desde comienzo de los 2000, pero además sí hay una luz amarilla que arroja esta última encuesta, y esa hay que tener, pero una luz amarilla, no una luz roja, una luz amarilla que hay que tenerla pendiente. José Francisco, solamente para aclarar, porque me quedo dando vuelta la duda del tema del terremoto, ¿eh? ¿Qué relación tiene con los delitos y la modificación que se produce ahí por la cifra? No, porque efectivamente hay un efecto fuerte en términos de, tú tuviste digamos en 2010, la manera en que tú estás recogiendo las cifras, la manera en que tú puedes de alguna manera tener un shock importante durante un par de meses donde efectivamente hay, no un estado policial, pero de alguna manera uno tiene las autoridades muy presentes, por lo tanto, 2010... Y eso hace descender el volumen de los delitos. Y eso tiene además tuvo impacto en el desempleo, tuvo impacto en otras estadísticas. Entonces, 2010, sin querer decir que efectivamente pudiéramos estar en presencia ahora de un indicador que tenemos que considerar, porque efectivamente son 5 puntos. Pero ojo que la comparación es respecto a 2010, entonces el año 2010 es un año difícil de tomar como base, porque el 5% es respecto de diciembre del 2010, ¿no? Sí, me gustaría contrastar la cifra con el discurso político, porque hoy día estamos en el nivel normal, pero con este gobierno se prometió que ese nivel normal iba a disminuir, que era la sensación que nos dio con la cifra excepcional que tuvimos durante el segundo semestre del 2010. ¿Está funcionando realmente la política de seguridad del gobierno de Sebastián Piñera? No se va a derrotar la delincuencia, dijo el presidente, pero por lo menos se está disminuyendo, o esto nos demuestra que en realidad no se están logrando demasiado avance y seguimos estancados en lo mismo. No, es que en realidad lo que hay que discutir es la premisa de lo normal. O sea, una cuestión es volver a los índices que estábamos teniendo los años 2007, 2008, 2009, y otro que esto lo califiquemos de normal. Nuestros índices son bastante altos. En algunos delitos, sobre todo, robo desde vehículo, robo con violencia, cuando uno mira las comparaciones internacionales, en realidad estamos muy lejos. Bueno, se agudiza más aún, entonces la pregunta, exactamente, ¿se está cumpliendo con ese discurso que fue o estamos cada vez más lejos de la promesa estrella de la campaña de Sebastián Piñera, que era derrotar a la delincuencia? No, lo que yo creo que ya está pasando es que efectivamente, y esto es bien importante que nos pongamos de acuerdo como sociedad, o sea, yo creo que lo que está pasando en política criminal de a poco se acerca a lo que está pasando en droga. Siempre hacemos estas distinciones de los debates políticos, de las políticas de Estado. Siempre metemos defensa, Cancillería. Mi sensación es que estamos en un minuto en que podemos mover el debate de delincuencia junto con el debate de las drogas hacia una política de Estado. Y en ese sentido es bueno porque solamente desde el gobierno de Michelle Bachelet que realmente estamos empezando a tener políticas públicas en materia de seguridad. Durante los 90 esto era parte de la política de los partidos, la política con P minúscula. Y solamente, o sea, es muy reciente las reformas que hemos hecho como país en esta materia. Yo no creo que uno solucione el problema con el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, para nada. Esto no es un problema, digamos, de institución, solamente de tener un nuevo ministerio. Pero efectivamente eso es un buen diagnóstico respecto a lo atrasado que están muchas materias. Ya vamos a hablar de las propuestas, José Francisco, pero te quería llevar antes al tema de los delitos. Vamos haciendo una suerte como de desmenuzamiento de los delitos donde se concentra
la mayor cantidad de números de delito, del tipo de violencia? ¿Dónde está el panorama más complejo hoy día para la sociedad chilena? Yo diría que efectivamente delitos contra la propiedad, sobre todo en el sector surponiente, y eso lo refleja muy bien la encuesta de Paz Ciudadana. O sea, efectivamente esto es lo más dramático, es en los sectores más pobres donde más fuerte está pegando la delincuencia, y por eso tiene mucho sentido que no solamente desde la perspectiva de las políticas de sanción, ¿no?, lo que hacemos con los fiscales, con los policías, con el sistema judicial, sino que en materia de prevención es donde más hincapié tenemos que poner en este minuto. Y en ese sentido el gobierno ahora tiene un plan piloto buenísimo de intervención a la legua, y ese de alguna manera es el camino que uno esperaría, prevención social focalizado en aquellos lugares específicos donde pueda tener más problemas. Y estamos esperando que estos planes pilotos, pues ese es otro problema que hay en Chile, lanzamos muchos planes, no se evalúan y simplemente los replicamos. Y la verdad es que en este minuto lo que necesitamos es comenzar a evaluar qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. ¿Y no se están evaluando efectivamente? Hay muy poca evaluación, pero es un problema en las políticas públicas en general. Claro, pero Chile. que eso es estar dando palos de ciego, porque en el fondo uno no sabe si es que realmente está funcionando lo que uno está haciendo o si las políticas debiesen ir por otro carril. Tuvimos durante mucho tiempo un programa que dijimos era la estrella, iba a ser la estrella, el plan Comuna Segura, y la verdad es que empezamos con, y Paz Ciudadana en eso estuvo metido al principio, y estuvieron desarrollándolo 1, 2, 5, 10, y después terminamos rápidamente un par de años con 100 programas Comuna Segura, y al final todas las evaluaciones dijeron que no sirvió absolutamente nada. Pero había otros que han sido exitosos, me parece que el Cuadrante ha sido exitoso, por ejemplo. El plan Cuadrante ha sido extraordinariamente exitoso, pero eso va reflejando que la intuición que tenía Comuna Segura y también plan Cuadrante de localizar y particularizar el combate al delito, ese es el camino. Y lamentablemente también en Chile en todos estos años, yo creo que recién en este gobierno se está empezando a cambiar esto, hay que ir a la descentralización y realmente el combate a la delincuencia no nos sirve bajar cifras a nivel global. No nos importa cuánto va a bajar a nivel de Chile, que al final es un agregado. Lo que nos importa es qué está pasando en este barrio, en esta comuna en particular, pues los problemas que hay en Arica en materia de delincuencia son completamente distintos de los que hay en Las Condes, los que hay en Maipú y los que hay en Valdivia. Sí, eso te quería preguntar. Yo entrevisté esta semana a Javiera Blanco, desmenuzando un poco lo que había sido la encuesta de Paz Ciudadana, y ella nos decía que, por ejemplo, no existen estas instancias donde se junte el alcalde con el jefe de seguridad, con carabineros, con todos los actores que están involucrados en materia de seguridad, y es algo que a mí me resulta súper difícil de entender. O sea, mínimo que las autoridades comunales se reúnan, que haya un mapa. Entiendo que eso está dentro de las propuestas de ustedes, que pueda haber un mapa pormenorizado de cuáles están siendo los barrios más afectados, dónde se producen más delitos, pero eso hoy día al parecer no se hace. No, solamente se hacen en muy pocos lugares, y lo que uno debiera hacer, que efectivamente, digamos, aquellas políticas, al menos en persecución criminal, ¿no? Hay varias áreas. La área de prevención social es una, persecución criminal es otra, rehabilitación y reinserción es otra. En términos al menos de la persecución criminal, lo que uno esperaría, lo que funciona afuera, son reuniones periódicas, digamos, todos los lunes, el fiscal del Ministerio Público, el comisario, el subcomisario, el alcalde, el encargado de seguridad, viendo cómo se comportaron las cifras de delincuencia la tarde anterior, el día anterior, y sobre la base de eso uno pueda, digamos, movilizar los recursos y que tenga cierto sentido, porque patrullajes, por tener patrullajes no tiene ningún sentido, tienen que ser muy, muy específicos. Y respecto a delitos específicos, o sea, en esta esquina en particular se están robando llantas de auto o radios. En fin, eso responde a una cierta organización industrial de delincuentes. En realidad local. Exactamente, y no nos preocupa mucho qué es lo que vamos a hacer en materia de homicidio, pues en realidad ahí no se produce ningún homicidio. Entonces uno tiene que focalizar mucho mejor la manera en que uno está distribuyendo los recursos. José Francisco, hablábamos de descentralizar las decisiones en términos de políticas públicas para diseñar un programa de seguridad eficiente lugar por lugar según la dinámica delictual que tenga ese lugar del país, pero también de la maximización y eficiencia en la administración de recursos de carabineros, ¿no? Exactamente, o sea, en realidad yo diría que esas son las dos grandes reformas, el Plan Chile Seguro, que tiene el gobierno del presidente Piñera, que de alguna manera también recoge mucho de lo que se aprendió con el plan de seguridad que tenía la presidenta Bachelet. O sea, en eso hay un continuo, y en ese sentido tenemos que aprender de lo que tenemos, lo bueno que teníamos en el pasado, y yo creo que el presidente Piñera con su Plan Chile Seguro lo capta. Ahora, las reformas de segunda generación, así como los economistas dicen hay reformas de primera y segunda generación, las macro y las micro, pensando en cómo se abrió los mercados chilenos y después el tipo de reformas que tenemos que hacer ahora, aquí está pasando lo mismo. Estamos empezando a terminar el periodo de reformas macro, reforma procesal penal, tenemos de alguna manera bastante más recursos, hay ciertos indicadores, hay una encuesta de victimización sólida, hay ministerio, en fin. Pero ahora tenemos que avanzar a la segunda reforma, a la segunda parte de la reforma. Y esa me parece
parece que están vinculadas a descentralización, gobiernos locales, en esta perspectiva que estamos conversando. O sea, efectivamente las decisiones, además tomarlas participativamente con la comunidad. Esa cuestión es completamente clara. Si uno no involucra a la comunidad específica, a los barrios, a las juntas de vecinos, en la generación de políticas públicas de esa comuna o de ese sector, no podemos llegar a ningún lado porque esta es una asociación público-privada. Y en materia de reforma policial esto es más o menos lo mismo. Uno querría que efectivamente cambie más la lógica de cómo se comporta la institucionalidad de Carabineros en particular, porque es una institución extremadamente militarizada, que tiene lógicas que ya no son antiguas y son modernas. O sea, la manera nada más que los Carabineros pueden ascender, todo eso hay que revisarlo, el esquema de incentivos que uno puede hacer. Porque uno no podría decir, mire, hagamos un gran trato en esta comuna, digamos, que lo haga entre el fiscal, el alcalde y los Carabineros, una comisaría muy en particular, el fiscal local con el comisario, con el alcalde o el encargado de seguridad, y pongámonos metas. En este plazo, en este semestre, en este año, vamos a reducir los delitos, este delito específico, no cualquiera, este delito específico y en esta cuadra, y eso tiene que tener algo además premios e incentivos para los Carabineros y para las personas que están formando parte de esto. Todo eso respecto de lo que se puede hacer previamente para disminuir el delito, pero cuando el delito ya se produce, ¿cuál es la señal que se da cuando hoy día se está discutiendo un indulto y se pasa de un discurso sumamente duro en contra de los delincuentes a un discurso de decir, bueno, en realidad, fíjese, las cárceles están sumamente llenas de gente y tenemos que dejar gente libre? De acuerdo. Bueno, es bien problemático en la perspectiva de las señales, porque efectivamente lo que uno no quiere dar son señales erráticas en esta materia. Pero efectivamente hay distintos bienes que uno tiene que ir ponderando. O sea, indulto, ¿para qué? Si es simplemente un indulto general, no. Si se da en algún contexto en que uno diga, mira, tiene algún sentido de humanitario o algo así, en algún acuerdo nacional, uno podría entenderlo más, pero simplemente indulto porque hay indulto no tiene ningún sentido. Ahora, el tema de las cárceles y la rehabilitación y la reinserción es el tema más relevante y en eso el gobierno sí que tiene que poner de alguna manera fast track, como dice el norteamericano, a las 4 cárceles que se están pensando en este minuto. Porque además dentro de este plan de las nuevas cárceles hay una cuestión que es absolutamente clave, que es y de hecho hoy día salen los medios, la expenitenciaría la van a transformar en un centro de recepción, de diagnóstico y después de envío a distintas cárceles. Para segregar. Exactamente, y dependiendo del distinto nivel de peligrosidad que tenga cada uno de los reclusos. Entonces esto va a servir muy bien, en el fondo, para poder administrar el sistema y por lo tanto, si en algunos lugares hay una sobredotación carcelaria y lo que genera hacinamiento, y además el hacinamiento es dramático porque en el fondo eso es lo que impide al final verdaderamente avanzar en planes de rehabilitación y reinserción. Y la segunda parte de la rehabilitación y la reinserción tiene que ver efectivamente, y en eso el programa Chile Seguro está dando pasos interesantes, de cómo nosotros hacemos y permitimos que los reclusos, y una vez que estos salgan, se integren en la sociedad y puedan trabajar. Pero en eso hay que ser muy frontal y hay que tener políticas novedosas. Por ejemplo, una reforma súper integral lo que tú estás proponiendo. Exacto. No, pero esto está, digamos, los diagnósticos de todos los aspectos. Sí, en eso yo creo que estamos bastante de acuerdo y tengo la impresión de que las autoridades tienen bastante conciencia de ahí estas cárceles segregadas, etcétera. Pero a mí me queda la mesa todavía con una pata coja, que es qué pasa con los menores de edad. Porque muchos de los delitos que vemos, los robos a los domicilios que se producen, muchas veces son protagonizados por menores de edad, que tienen 15 años, 14 años, 16 años. ¿Qué hacemos con ellos? Que son, en teoría, más recuperables, creo yo, que un adulto, pero que pareciera ser que las políticas con ellos no están dando resultados. Exactamente. Bueno, ahí tenemos, en esto hay bastante evidencia internacional que es bastante preocupante. Pasó con el fenómeno del crack en los 80 en Estados Unidos y nuestra sensación es que tenemos que cortar este flagelo en este minuto. Y la verdad es que hay que cortarlo con políticas sobre todo educacionales y sobre todo de integración a través de los deportes, o sea, mostrarle buenos modelos de vida, en el fondo, e integración a la sociedad, y eso se requiere obviamente tener, que valga mucho, en el fondo, estar yendo a clase, eso tiene que tener un sentido, y lo que tenemos que combatir frontalmente además es la droga, o sea, en realidad la asociación ahora entre el crimen de los jóvenes y la droga es extraordinariamente alto, y eso y eso ligado a la pobreza también, ¿o no? Es que no es solo ligado a la pobreza, eso es bien importante. O sea, uno no puede decir delincuente igual pobre, porque eso pero no sí es cierto. falta de oportunidades. Pero por supuesto que en una ciudadanía tan desigual como la nuestra. Y por eso todas las políticas de capital humano, principalmente en educación, pero también otras, son centrales para ganar el fondo, el combate a la delincuencia ahí donde es relevante, porque es donde uno quiere cortar. ¿Cuál es la política más óptima? Cortar
carreras criminales de la manera más temprana posible. Ahora, también después hay institucionalidad, ¿no? Todo lo que es responsabilidad penal adolescente, la reforma que se hizo hace bastante tiempo, trató además de diferenciar los dos sistemas penales, ¿no? Que no se mezclara el sistema de adultos con el Pero parece de que no ha menores. funcionado, o ha funcionado desde No, el punto de vista lo que pasa de es que desarrollo. efectivamente, esta es un área en la que hay que poner la mayor importancia al mundo. Por eso planes de prevención temprana, ¿no? Y esto tiene que ver con un montón de actividades, no solamente educacionales, artísticas, recreacionales, comunitarias, ¿no? O sea, en esto tenemos evidencia internacional Desde para ese avanzar. punto de vista, bueno, tú lo decías quizás, y la Carla también lo señalaba, el gobierno ya ha realizado el diagnóstico, pero la reforma, o sea, la cirugía mayor que habría que realizar allí para poder llegar a tener un impacto real respecto de la eficiencia que tengan las políticas públicas es tremendo, porque desde una reforma policial que cruzaría la institución, hasta políticas de inclusión, por ejemplo, de grupos vecinales, una descentralización de las decisiones, es una cirugía tremendamente grande. No, y en realidad, pero por eso les quiero transmitir esto, o sea, Chile está recién comenzando en materia de políticas de seguridad, digamos, en serio, o sea, y esto es lo dramático, perdimos ya 10 años, las cifras se comenzaron a disparar hacia mediados de los 90 y el 2003 llegamos a un pic que realmente nunca había conocido Chile, pero recién ahí se empezaron a tomar realmente decisiones más sensatas, entonces estamos muy atrasados. Y lo que hizo el gobierno de la presidenta Bachelet y lo que está haciendo ahora el gobierno del presidente Piñera, en el fondo es tomar decisiones que se deben haber tomado en los 90, cuando en realidad esto fue parte del debate de la política pequeña. Y eso en realidad tenemos, digamos, una década completa que recuperar. Bien, pues José Francisco, te queremos agradecer. Hay una tremenda labor que hacer en materia de seguridad. Uno de los temas que además más le importa a los chilenos, siempre se refleja eso en las encuestas, así que habrá que ponerle el fast track, como tú dices, ponerle toda la velocidad del mundo para que esto se vaya mejorando en el tiempo. Te queremos agradecer tu análisis muchas gracias a en usted. Semana 24, que te vaya bien. Bueno, y vamos